En Estados Unidos, Ron DeSantis presentó oficialmente su candidatura a las primarias del Partido Republicano. Con una ofensiva radical antiderechos en Florida, el gobernador se presenta como alternativa al expresidente Donald Trump. Tenemos reporte desde Washington. En Ecuador, el presidente Guillermo Lasso rindió cuentas de su mandato presidencial en un escenario distinto a la sede del Parlamento, disuelto por el decreto de muerte cruzada. El Consejo Nacional Electoral ya confirmó el 20 de agosto como la nueva fecha para las elecciones anticipadas. La leyenda de la música Tina Turner falleció este miércoles a los 83 años en su casa de Suiza, tras dejar una huella incomparable en la historia de la cultura pop. Ampliamos desde Nueva York. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarles. Abrimos esta edición en Estados Unidos porque el gobernador de Florida, Ron DeSantis, presentó ya los documentos que oficializan su candidatura para las primarias del Partido Republicano. El ultraconservador se suma así a una carrera protagonizada de momento por el expresidente Donald Trump. Nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez, nos amplía. Sobre todo el electorado de la Florida, donde, recordemos, fue reelecto en las últimas elecciones al estado por más de 19 puntos. Ron DeSantis tiene 44 años, se educó en la Universidad de Yale y de Harvard en leyes. Después fue congresista por Orlando, un distrito electoral cercano a la ciudad de Orlando en la Florida, y siendo congresista fundó el caucus de la extrema derecha en Estados Unidos. Sus políticas son radicales y muy polémicas en cuanto a inmigración, en cuanto al aborto y en cuanto a políticas de género. Precisamente en cuanto a inmigración, ha habido muchas críticas recientes porque sus políticas radicales frente a este tema han hecho que muchos inmigrantes indocumentados se vayan del estado, y esto ha hecho que el negocio de la propiedad raíz y la construcción pues se haya encarecido y ha recibido varias críticas al respecto. Ron DeSantis llega entonces a la carrera presidencial como el principal contrincante de Donald Trump. Donald Trump, de hecho, ya reaccionó en redes sociales atacando al precandidato presidencial de la Florida, diciendo que no tiene personalidad, que es un discípulo de otro congresista llamado Ron Paul y que simplemente no es un republicano de pura cepa. Además, hay que resaltar también que en las últimas encuestas Donald Trump va por encima en cuanto a intención de voto de los republicanos, y el segundo que le sigue es precisamente Ron DeSantis. Continuamos en Estados Unidos, que sigue en vilo a una semana de que, según el Departamento del Tesoro, el país entra en situación de impagos. Y es que tras varias reuniones, republicanos y demócratas no logran un acuerdo para aumentar el límite del techo de la deuda, dadas las grandes discrepancias sobre cómo gestionar el gasto público. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, declaró que las conversaciones con la Casa Blanca continúan. Enviaré a nuestro equipo de negociación a la Casa Blanca hoy para tratar de terminar las negociaciones con la Casa Blanca. Hay varios lugares en los que todavía estamos muy separados. Quiero decir, no pareciera que fuera a ser así de difícil. Bueno, antes que nada, permítame decirle al público estadounidense que no me voy a rendir. No vamos a incumplir. Vamos a resolver este problema. Me quedaré con él hasta que podamos hacerlo. Pero seamos honestos sobre esto. Tenemos que gastar menos de lo que gastamos el año pasado. No es mi culpa que los demócratas no puedan renunciar a sus gastos. En otras noticias de Estados Unidos, hoy hace un año del tiroteo en una escuela de Uvalde, Texas, en que un hombre armado mató a 19 niños y a 2 adultos. Y a esta hora avanza la investigación sobre la tardía respuesta policial, mientras las propuestas legislativas de restringir el porte de armas continúan bloqueadas. La tragedia de la escuela primaria de Uvalde cumple un año. El 24 de mayo de 2022, un tirador de 18 años irrumpió en la primaria Robb y protagonizó un ataque que duró 77 minutos. 19 niños y 2 maestros murieron. Las heridas siguen frescas para la comunidad de esta localidad de Texas, como es el caso de Verónica Mata, madre de Tess, una de las niñas asesinadas. Tenemos que aprender a revivir nuestras vidas.
porque nuestras vidas no son las mismas y nuestras vidas nunca serán las mismas. Entonces, siempre falta esa pieza. ¿Sabes? Quiero decir, realmente no hay nada que pueda detener lo que estoy sintiendo, a menos que puedan traerla de vuelta, pero no pueden hacer eso. En paralelo, continúan las investigaciones sobre el crimen y la deficiente respuesta de la policía, que demoró en intervenir y luego dio versiones contradictorias para justificar su accionar. Esta semana es una semana difícil. Ni siquiera podemos imaginar el dolor que las familias están sintiendo. Un año y nos damos cuenta de que todavía no tienen las respuestas que necesitan y eso nos ha frustrado a todos. Pido disculpas. El gobierno de Estados Unidos insiste en la necesidad de leyes que restrinjan la posesión de armas. Mientras eso parece un objetivo lejano, las armas de fuego son la principal causa de muerte de niños y adolescentes. Solo en 2022 se registraron más de 300 incidentes en instituciones educativas, causando al menos 270 muertes, mientras en 2023 ya hubo por lo menos 33 hechos de esta clase. Vamos ahora a Ecuador, porque en medio de la crisis política, el presidente Guillermo Lasso rindió cuentas de su último año en la presidencia en un auditorio de Quito, la capital del país. Un acontecimiento que normalmente tiene lugar en la sede del Parlamento, pero este año la ubicación cambió debido al decreto de muerte cruzada con el que el mandatario disolvió la Asamblea Nacional y desató elecciones anticipadas. De hecho, el Consejo Nacional Electoral ya confirmó la fecha de los comicios en el país. Nuestro enviado especial, Rodrigo Sedano, nos amplía. Justo antes del comienzo de este discurso de Guillermo Lasso, hemos podido hablar con la presidenta del CNE, que nos ha confirmado a la cámara y al micrófono de France 24 que el 20 de agosto será la fecha para esas elecciones. También esta noche habrá una locución a la nación donde se terminará de confirmar esa fecha. Como repito, 20 de agosto, fecha de las elecciones y de unas consultas populares también sobre explotaciones petrolíferas y minerales en unos parques nacionales del país. Ahora espera una carrera presidencial con mucho ajetreo y en la que los partidos tendrán realmente poco tiempo para presentar a sus candidatos y para preparar esta carrera presidencial en la que, como decía, el 20 de agosto van a votar de nuevo los ecuatorianos. Vamos con información de la guerra en Ucrania, porque el líder del grupo Wagner declaró que 20.000 de sus mercenarios han muerto en la batalla de Bakhmut, de los cuales 10.000 eran convictos reclutados en las cárceles rusas. En otras noticias de la guerra, este miércoles, Rusia denunció un ataque masivo con drones en la región de Belgorod, fronteriza con Ucrania. Una ofensiva que Moscú atribuye a Kiev. Recordemos que la misma zona fue escenario de una incursión el pasado lunes reivindicada por milicias ultraderechistas formadas por ciudadanos rusos opuestos a Vladimir Putin y que, vinculados con la legión extranjera, luchan a favor de Ucrania en esta guerra. Y estas milicias, conocidas como Legión Libertad de Rusia y Cuerpo de Voluntarios Rusos, citaron a la prensa en Sumi, en el norte de Ucrania. Y nuestra enviada especial, Catalina Gómez Ángel, estuvo allí y habló con miembros de estos grupos que le aseguraron que Kiev estaba al corriente de sus planes de atacar Belgorod. Ampliamos en el siguiente informe. Son dos las unidades que reivindicaron la incursión armada en la región rusa de Belgorod. Una, la Legión Libertad de Rusia, incluye a militares desertores y la otra es el Cuerpo de Voluntarios Rusos de extrema derecha fundado por Denis Nikitin, un neonazi que ha vivido en Alemania. Ambos están comprometidos con el derrocamiento del gobierno de Vladimir Putin. Kiev declaró que no estaba implicada en el ataque de Belgorod, pero expertos en seguridad creen que las autoridades ucranianas tienen vínculos con estos grupos insurgentes. Tenemos que darnos cuenta de que no se trata de fuerzas independientes, aunque la reivindicación sea la de seguir diciendo que esto no tiene nada que ver con nosotros, que se trata solo de voluntarios rusos. Están controlados por la inteligencia militar ucraniana. Imágenes de la televisión estatal rusa mostraron vehículos militares de fabricación estadounidense supuestamente destruidos durante la incursión. Pero Estados Unidos se mostró evasivo ante las preguntas sobre la implicación de material militar estadounidense. Diré que en este momento somos escépticos sobre la veracidad de estos informes, como principio general. Como hemos dicho, y creo que dije ayer, no alentamos ni permitimos ataques dentro de Rusia, y lo hemos dejado claro. Pero como también hemos dicho, corresponde a Ucrania decidir cómo llevar a cabo esta guerra.
Durante los 15 meses de guerra ya ha habido incursiones de drones en territorios rusos, pero nunca a tal escala. Esto abre la posibilidad de que Moscú tenga que luchar en un segundo frente antes de la contraofensiva de Ucrania esperada desde hace tiempo. Y cambiamos de información porque en España los insultos racistas contra el delantero del Real Madrid, Vinicius Junior, han vuelto a poner sobre la mesa el problema del racismo en el país, tanto dentro como fuera de los campos de fútbol. Nuestra corresponsal, Marina Colorado, habló con los aficionados que fueron al derbi entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano y habló con ellos sobre las medidas que debería tomar el mundo del deporte español. El Real Madrid volvió a pisar el césped tras el partido contra el Valencia del domingo, que desató un huracán de reacciones y debates sobre el racismo en el fútbol dentro y fuera de España. Lo hizo sin Vinicius Junior, víctima de los recientes ataques racistas, que fue baja por unas molestias en la rodilla. Antes de que empezara el derbi contra el Rayo Vallecano, la afición opinaba sobre el tema. Es algo que predomina mucho en el fútbol, los insultos, tanto de racismo como de xenofobia, de todo tipo. Y es algo que no tendría que tener cabida en el fútbol. No se puede permitir eso en ningún campo de fútbol, da igual que sea aquí, en Vallecas, el Camp Nou, da igual. Aquí no consiste en eso, consiste un poco en animar a tu equipo y ya está, y disfrutarlo, que al final, pues mira. No le están insultando porque sea racista. España no es un país racista. Le están insultando porque es un jugador del otro equipo, le desconcentra, le sacan del partido, juega mal, pues ganan la partida. Mientras que el martes hubo varios detenidos y el Valencia recibió una multa de 45.000 euros y se cerró temporalmente la grada del Mestalla en la que se dieron los insultos, en España prima la impunidad ante estos actos. Nunca se ha suspendido un partido ni ha habido condenas, pese a que el Código Penal español establece penas de hasta 2 años de cárcel en casos de racismo o xenofobia. No se hace nada para castigar, así que parece que es un problema muy estructural y que no ha sido resuelto. Yo creo que con la gente que esté insultando, porque les corte la entrada, sería. Y así pues la gente va aprendiendo y no lo haría. El partido no puede continuar cuando hay estas faltas de respeto a los jugadores, sean del equipo que sean. Quedan un par de jornadas en esta recta final de la Liga. Veremos si este parón ayuda a tener un debate sosegado y a implementar medidas contundentes, o si la pausa en la competición diluye la conversación y el problema vuelve a caer en el olvido. Y cerramos con la conmoción en el mundo de la música por la partida de Tina Turner. La estrella estadounidense del rock y del soul falleció este miércoles a los 83 años en su residencia de Zúrich, en Suiza. Con himnos tan coreados como What Love Got to Do With It y Proud Mary, y con una estética vanguardista, la cantante se convirtió en un ícono pop que cautivó los oídos y los espíritus de todo el planeta. Previamente, nuestra corresponsal en Nueva York, Mamen Sala, nos recordó su figura. Así que no decir de ella, compañeros, aquí se refieren a ella como la reina del rock, esa leyenda musical imparable, la historia estadounidense musical. Son algunas de las referencias que están haciendo hoy a ella, una mujer que nació hace 83 años en Tennessee. En los 50 se lanzó con su hermana a cantar en clubs nocturnos en San Luis, en Missouri. Fue allí precisamente donde conoció a su esposo, quien le dio el sobrenombre artístico de Tina Turner, y a partir de ahí todos conocéis esa historia de éxitos encima de los escenarios que duró hasta el 2013, año en el que decidió retirarse. Lo hizo, como decíais, en Zúrich, en Suiza. Allí llevaba varios años luchando contra algunas enfermedades que hoy pues han apagado su voz, pero desde luego no su música. Desde que se ha conocido la noticia de su muerte, aquí la mayoría de las cadenas han interrumpido su programación para explicar lo que ha ocurrido. En la radio estamos escuchando constantemente sus grandes éxitos, y en televisión estamos viendo testimonios de amigos, familiares, artistas que convivieron con ella a lo largo de su vida, que recuerdan su poderosa voz, su estilo artístico sin igual, su maravillosa puesta en escena, pues todos recuerdos que desde luego se quedarán siempre con nosotros, igual que su música, porque como digo, se ha apagado ella, pero desde luego no su legado musical. Con este recuerdo de Tina Turner llegamos al final de esta edición, pero recuerden que pueden ampliar toda esta y más información en France 24 y france24.com. Enseguida volvemos.